Joder, tío, es que no me entra, ¿eh? ¿Pero qué te pasa? Que mañana tengo un examen y que no me entra esta mierda. Ya está. ¿Pero quién es? Mira, creo que es Pope de Vega. Pope de Vega. Será Lope de Vega. No es. Bueno, es lo mismo, ¿no? Madre mía, esto no puede ser, vamos a ver. Quita, que te lo Eso, quitamos. venga, va. A ver, lo primero que tienes que saber de Lope de Vega es que fue un excelente poeta. Era el más sencillo y natural de su época. Escribió lírica de tipo tradicional, sonetos y poesía épica. En la poesía amorosa y religiosa, de fondo autobiográfico, lograba una intensa emotividad. Si hay algo por lo que destaca Lope de Vega es por su teatro. A finales del siglo XVI, Lope de Vega inicia un teatro mucho más sencillo que el anterior, que se amoldaba al gusto del público y daba agilidad a la representación. Esa nueva forma teatral se denomina comedia nueva. La comedia nueva se caracteriza por presentar numerosas innovaciones, cuyas innovaciones son rechazo de las tres unidades, que son lugar, tiempo y acción, aunque la unidad de acción es la más respetada por Lope. La obra se presenta en 3 actos, en lugar de los 5 actos que se solía utilizar en la literatura clásica. Mezcla de lo trágico y lo cómico. Usa diferentes tipos de versos, es decir, la polimetría. El decoro, que es la adecuación entre el tipo de personaje y su forma de hablar, empieza a aparecer en las obras de teatro de Lope de Vega. La figura del gracioso o donaire también aparece, así como la intercalación de elementos líricos. Nuestro protagonista defendía la libertad en la elección de temas, aunque los temas que más conmovían al público eran los de honra y honor. Según sus temas, las obras de Lope de Vega se clasifican en los siguientes grupos. En el tema religioso aparece en autos sacramentales y en comedias. Algunas dramatizan vidas de santos y otras recogen leyendas de origen medieval. Las otras son las comedias de historia y leyendas españolas. Muchas se ambientan en la Edad Media y están basadas en asuntos de las crónicas, leyendas, romances y canciones, como El Caballero de Olmedo. En los casos en que el pueblo se enfrenta o se venga de un noble tirano, el rey acaba dando la razón al villano o a la colectividad que se ha sentido ofendida en su honor. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Fuenteovejuna. El último grupo es el de las comedias contemporáneas de amor y enredo. Son obras llenas de equívocos e intrigas que se sitúan en ambientes rurales o urbanos de la época y que giran en torno al tema amoroso, con alcahuetas, muchachas que se disfrazan de hombres, visitas inesperadas, etc. Vamos a hablar de la biografía de Lope de Vega, cuyo nombre completo es Félix Lope de Vega Carpio. Nació en Madrid en 1562 y murió en Ibidem en 1635. Tuvo influencia en la Inglaterra de Shakespeare y fue procedente de familia humilde. ¿Quién iba a decir que ese niñito tendría una vida tan agitada y llena de lances amorosos, Pues sí, con 5 años ya leía latín y castellano y compuso versos. En 1574 empieza a estudiar en los jesuitas de Madrid y en 1576 ingresa en la Universidad de Alcalá. Pero no logró ningún título, quizá por ser tan desordenado y mujeriego. Como no consigue el grado de bachiller, tiene que trabajar como secretario de aristócratas y prohombres. En 1583 se alista en la Marina y pelea en la batalla de la Isla Terceira, a las órdenes del Marqués de Santa Cruz, al hijo del cual dedicaría una comedia tiempo después. Entonces estudia gramática con los teatinos y matemáticas en la Academia Real y sirve de secretario al Marqués de las Navas, ocupaciones que las distraían de sus relaciones amorosas. Ay, sí, y no nos olvidemos de su triángulo amoroso. En 1587 se enamoró de una tía que fue su primer gran amor. Elena de Osorio. Bueno, sí, vale. Y que esa tía aceptó entablar una relación con otro tío. ¿No querrás decir con el sobrino del poderoso cardenal Granvela? Bueno, vale, pues eso, yo qué sé. Entonces, despechado, hizo circular unos libelos y plasmó esa situación en una comedia. Y entonces, un dictamen judicial lo envió a la cárcel. Entonces reincidió y lo desterraron 8 años de la corte y 2 del reino de Castilla, con amenaza de muerte si desobedecía la sentencia.
Años más tarde recordarían a la Dorotea sus amores con Elena Osorio. En mayo de 1588 intenta reanudar su carrera militar alistándose a la Gran Armada, hecho que le permite a los padres de la que entonces era su mujer, Isabel de Urbina, perdonarlo por haberla raptado. En diciembre vuelve después de la derrota de la Gran Armada y se va a vivir a Valencia con Isabel de Urbina, quebrantando su condena. Si es que era un apasionado. Sí, sí. Pues bueno, tras cumplir los 2 años de destierro del reino, Lope de Vega se trasladó a Toledo en 1590 y allí sirvió a don Francisco de Ribera Barroso. Más tarde, en otoño de 1594, murió Isabel de Urbina de sobreparto. Entonces fue cuando se escribió su novela pastoril La Arcaida, donde introdujo numerosos poemas. En 1598 se casó con Juana de Guardo, una mujer vulgar. Todos pensaban que ella se había casado por dinero, ya que Lope tenía a otras amantes. Pero no olvidemos que él era un don Juan, y entonces es cuando se enamora de la actriz manchega Micaela de Luján, que era una mujer bella, pero inculta y casada, con la cual mantuvo relaciones y de la que tuvo 5 hijos. Después de eso, durante bastantes años, Lope se divide entre 2 hogares, y tenía muchas amantes a la vez. Con Miguel de Cervantes tuvo unas relaciones tirantes a causa de las alusiones antilopescas de la primera parte de Don Quijote. Lope sufrió una crisis existencial impulsada por la muerte de parientes próximos, y se cree que muchas de sus mejores obras son consecuencia de esta crisis. La noche del 19 de diciembre de 1611, el escritor es víctima de un intento de asesinato del que pudo escapar, por suerte. Más tarde, al fin, se decide ordenarlo sacerdote. La expresión literaria de las crisis que sufrió son las rimas sacras. En los últimos años de vida se enamoró de Marta de Nevares, la última de sus aventuras, en lo que puede considerarse sacrilegio, dada su condición de sacerdote. Era una mujer muy bella y de ojos verdes, como declara Lope en los poemas que lo compuso, llamándola Amarilis. En esta época de su vida cultivó especialmente la poesía cómica y filosófica. Los últimos años de Lope fueron infelices. Sufrió que Marta se volviera ciega y muriera loca. Lope de Vega murió el 27 de agosto de 1635.